Esto son palabras mayores. Bueno, gente, tengo charla espectacular con dos amigos, Hugo Godoy y Jorge McFoot. Bienvenidos. Gracias, Pablo. Pablo, un gusto, un saludo enorme para mi querido pueblo colombiano, aquí listos para hablar de cómo unimos a esta patria. Oye, hacía tiempo que no nos veíamos. Qué alegría, los tres de nuevo. Muy bien. ¿Cómo andas, Hugo? Para mí esta es la mejor de las fiestas. Qué bien. Bueno, yo me imagino que en este tiempo que hemos estado sin hablar o sin vernos, bueno, nos estamos chateando ahí continuamente, nos han pasado tantas cosas a cada uno en lo personal que podríamos hacer como una serie de Netflix, pero nos va a tocar centrarnos en lo que ha pasado en las últimas semanas, especialmente en los países en los que ustedes dos viven. Para empezar, hay una cantidad de gente del público que ya son seguidoras de ustedes dos, que los conocieron a través de palabras mayores y que quieren saber, por ejemplo, en el caso concreto de Jorge, cuál es su valoración de esta hecatombe que significa para el planeta el hecho de que Donald Trump sea el nuevo presidente de Estados Unidos. Es una aceleración de una tendencia que lleva décadas, una aceleración considerando la opción de los demócratas, pero no es un cambio. En política, en geopolítica es exactamente lo mismo. En materia nacional podría haber algunas diferencias en la agresividad contra los inmigrantes o las políticas sociales con los trabajadores, etc. Podría haber una diferencia, pero recordemos que los demócratas son la vieja derecha y los republicanos se han convertido en la nueva derecha, que es una derecha mucho más radical. Los dos comparten el neoliberalismo como dogma, nada más que la nueva derecha ya ni siquiera reconoce la democracia liberal como algo positivo, sino como un estorbo, como un error histórico. Y podemos decir, sí, es cierto, siempre la criticamos, democracia liberal, pero no por ser democracia, sino por no ser tan democrático o ser demasiado liberal. Liberal en un sentido económico, sobre todo, y aristocrático en un sentido social, en el cual 0,1% de la población lo monopoliza todo el poder social, político, narrativo e incluso hasta cultural. Esa es nuestra crítica. El sistema de Estados Unidos no es democrático. El sistema electoral es una herencia de la esclavitud, pero claramente no es democrático. Falla por todos lados. Pero la solución de la nueva derecha, incluso se puede escuchar a sus ideólogos principales, se puede leer sus artículos, etcétera, es simplemente eliminar el estorbo de las elecciones y convertir a Estados Unidos en el modelo de eficiencia, esa palabra que aman tanto la derecha neoliberal, eficiencia, ¿para qué? Para irnos al abismo más rápido, lo más rápido posible. ¿Qué significa eso de eficiencia, un mundo más eficiente, etcétera? Destruir el planeta más rápido de lo que ya lo estamos destruyendo. Bueno, esa es la gran diferencia, pero va a haber novedades seguramente en la luna de miel de Donald Trump los primeros 100 días, pero a largo plazo va a volver toda su normalidad en el sentido de que el poder verdadero no está en la Casa Blanca. Así es. Para nadie fue una sorpresa con un partido democrático que abandonó hace tiempo a la clase obrera, a sus bases, representando Kamala Harris, pues a todo el establecimiento, pues no era difícil imaginarse que iba a pegarse un golpazo, pero 13 millones de votos menos, Hugo.
Sí, bueno, nosotros creo éramos la única empresa en Sudamérica que hace análisis de datos predictivos, o sea, de intención de voto, y decíamos que Trump más o menos ganaba con el 4% de voto nacional. No teníamos clara, siendo un país tan grande y con estos swing states, estos estados bisagra, perdóname, que definen a última hora la situación electoral. Recordemos que en Estados Unidos no existe democracia. Yo prefiero ya simplificarlo así rápido para no ir muy largo, y que el tema de la posibilidad de voto, que aunque es facultativo o es libre, las personas que están suscritas para votar no les dan permiso para ir a votar en sus trabajos. El día que se escoge para la elección es un día entre semana en el que tienes que trabajar, y recordemos que en Estados Unidos la gente para llegar a fin de mes tiene 2, 3 trabajos en la mayoría de las poblaciones. Entonces, darte un espacio para ir a votar, o eres jubilado, si es que tampoco existe la jubilación patronal en Estados Unidos, se jubila quien ahorra a través de cajas de ahorro que tienen un nombre específico en el tema financiero. Entonces, es una cuestión un poco compleja el poder ejercer tu derecho al voto, y además cuando vas a un colegio electoral o un lugar donde votar, un centro de votación, encuentras de un lado, de la izquierda y de la derecha de los dos partidos a alguien con pancarta diciendo: ven, te digo por qué tienes que votar por Trump, y al lado tienes: ven, por qué te tienes que ir a votar por Harris y no por los locos dementes de los republicanos. Entonces, y de paso, no tienes lo que en Colombia o en Ecuador llamaríamos veda electoral. ¿Recuerdas, Pablo, que hay como un fin de semana o un viernes? Perdóname. Lo llaman el periodo de reflexión o algo así. El periodo de reflexión para que hagas meditación, ¿no? Y es el viernes, sábado, en el que supuestamente tú tienes que pensar y recapacitar. Nadie tiene que publicar. Es el periodo de revolución. Sí. En muchos países existe ese periodo. Sí, es una ley antigua porque no aplica a las redes sociales, a los medios digitales. No aplica. En Uruguay, por ejemplo, no aplica, que ahora van a votar en balotaje. Es bastante irrelevante porque la mayoría del discurso o de la publicidad es digital, no en los medios tradicionales. Y afecta, claro. Sí. En el caso de Estados Unidos, muy brevemente, tiene razón Hugo, pero actualmente se puede votar días antes por correo. Es muy fácil, recibes la lista y votas, pero cuando vas a elegir los candidatos te das cuenta que es un saco de fuerza. Pero no hay posibilidades por el sistema de que el que lo gana lo lleva todo, y la gente directamente, en lugar de votar a un tercer partido, como ya hablamos del Partido Verde o el Partido del Pueblo, etcétera, es un voto simbólico simplemente, y muchos ni siquiera lo votan porque dicen es perder un voto. Entonces es un saco de fuerza recuerda que tuvimos este programa incluso con Jill Stein, ¿verdad? ¿Cómo le fue? Cuéntanos. Bueno, la tuvimos en el auditorio, hicimos un diálogo y vos pasaste incluso traducido al español todo eso. Pero en los resultados electorales solo 600 o 700 mil votos, creo, ¿no? Sí, sacó poco. Pero ahora, recuerda que yo le dije a ella, en realidad, primero que el sistema electoral no es democrático, para empezar, es un legado de la esclavitud, ya explicamos varias veces eso. Segundo, que el verdadero tercer partido es el partido que se puede llamar el partido de la abstención. Entonces, más allá de que la gente tenga un domingo para votar, por ejemplo, como en algunos países de América Latina, igual no va a votar, porque en el año 2020, Biden sacó unos 81 millones de votos, Trump unos 80, y 80 más se abstuvieron. Pero ahora fue aún mayor el partido de la abstención. Es el primer partido, ya no el tercer partido. Los partidos que ganaron y el que perdió sacaron menos que el de la abstención. Hay una profunda depresión en cuanto a la percepción democrática, y yo pienso que no es porque muchos creamos o crean de que la democracia es algo malo, sino precisamente porque ha sido, como los derechos humanos, como la libertad, una excusa para, así como en el mundo se imponen dictaduras, se invaden países en nombre de esas hermosas palabras, siempre se ha hecho, bueno, en nivel nacional también ha sido una excusa para seguir ejerciendo la plutocracia. Así es. Oye, pero yo creo que la extrema derecha latinoamericana debe estar feliz de haber visto ese triunfo de Trump. ¿Tú te imaginas? Bueno, les voy a poner ahora un vídeo
Pero imagínense cómo estará la familia Noboa hoy. Cuéntanos, Hugo, ¿tú cómo crees que están celebrando los Noboa el triunfo de Trump? En la misma madrugada que Trump ya gana las elecciones, y esto es chistoso porque de varios países me empiezan a mandar videos de Milei diciendo ya se largan zurdos de mierda, ¿me entiendes? Y yo me decía, a ver, y me mandaban de Canadá, me mandaban de Perú, de algunos lugares, y porque yo tengo digamos, una presentación, ¿no? ¿Cómo decirlo? Yo no oculto mi ideología, mi pensamiento, mi forma de pensar y de ser, desde que me siento con un candidato para decirle, bueno, yo soy comunista, pero podemos organizarnos allí en el trabajo porque soy independiente, mi criterio de cómo yo trabajo para hacer publicidad, etcétera. Pero sabiendo eso, muchos me mandaban esto y, a ver, dos cosas. En Estados Unidos nunca ha ganado un zurdo ni nunca ha habido gobierno de socialista, socialdemócrata o algo por el estilo. Y peor socialdemocracia, que es algo como la derecha en Europa. De izquierda nunca ha habido gobierno en Estados Unidos y no hay partidos que tengan ese tipo de tendencia ya, que tengan opción de poder. Y en la Argentina peor, o sea, esta idea tonta de que el peronismo, que es realmente el justicialismo, es izquierda, eso también es un engaño al pueblo de a pie. En todo caso, lo que pasa en el Ecuador es que, mira, ahora te la pongo fácil. Ahora hay una reunión esta semana de presidentes de los países iberoamericanos, esta que se daba cada año, Portugal, España, más los países de México hasta la Patagonia. No viene ningún presidente, no viene nadie con Noboa. Y aunque Noboa diga que el gobierno es pragmático, porque al final estos de derecha siempre dicen que no, que ellos son coyunturales, son pragmáticos, puede decir izquierda-derecha, ellos lo que hacen es buscar soluciones. No, eso es derecha. Está solo, está aislado, no se lleva bien con los países que le podrían dar energía, se peleó con México, que le podía dar diésel para las termoeléctricas, se peleó con Colombia, que le puede vender electricidad, con Perú, que es otro país de ultraderecha, ni siquiera pueden articular y ordenar dos ideas porque en Perú se organizó la APEC, esta reunión de los países del Pacífico, y no van ni al uno ni al otro. Entonces, el hecho de decir en el siglo XXI, viva la libertad y que no sé qué, mira el caso de Argentina. Definitivamente el hecho de decir que es una nueva era, una nueva luz, el hecho de ser de ultraderecha y que para ellos es encontrar un camino para trabajar en conjunto con el mundo que es de derecha. La verdad, eso es lo contrario. Yo no creo ni veo en el planeta que los países que tengan la ideología de derecha les va bien o que incluso tienen una muy buena relación con otros países porque no tienen con quién hacer trabajo. Porque aunque digan que los de izquierda son los que se llevan mal o los que les va mal, Venezuela tiene más amigos que Ecuador. Oye, pero yo no entiendo cómo se lleva mal con Dina Boluarte, que ideológicamente tendrían que ir muy por la misma línea, ¿no? Totalmente, pero mira, eso es lo que te digo. Hace como un mes y medio hubo una reunión bilateral entre Ecuador y Perú, hubo la fanfarra y la fotografía de que Noboa se fue a Lima, hicieron la reunión con Boluarte, con militares de un lado y del otro, pero ¿qué hicieron? O sea, ¿qué se pusieron a jugar? ¿PlayStation? Porque la verdad no hay ninguna sinergia, no hay ningún trabajo. Mira, te hago un análisis. Nosotros y detectamos que más o menos se está yendo más de $1.000 millones de oro ilegal por la frontera Ecuador-Sur, norte Perú, oro que se extrae de la selva de manera como guerrilla o como paramilitarismo, no guerrilla, sino paramilitarismo. ¿Qué se hace con ese oro del lado ecuatoriano? Se lleva al Perú, se compra armas de grueso calibre, armas del ejército y de la misma policía para las bandas criminales del Ecuador que trabajan en el narcotráfico, con oro. Y de paso también se compra la cocaína que llega a España, que tú me dices preocupado, Hugo, ¿qué está pasando? Me están inundando el país donde vivo, España, con un montón de droga. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pasa esto? Porque hay algo excelente en los narcotraficantes, que ellos sí son verdaderos capitalistas libertarios, carajo, porque ellos saben manejar el liberalismo del dinero. ¿Y cuál es el mejor dinero sino el oro? Encontraron una forma de utilizar un intercambio, un trueque entre oro por armas y por droga. Y eso es maravilloso porque al fin y al cabo el oro te lo reciben en cualquier parte del mundo, pero ¿por qué voy con el tema Boluarte? ¿Por qué no pueden coordinar el control de frontera? ¿Por qué no pueden decir, mira, yo voy a trabajar de esta manera? El oro no es algo fácil de transportar. Sí, se lo pueden caletar en camiones, todo lo que tú quieras, pero es un metal, no sé, algo se puede hacer.
se tiene que transportar, que supongo por carretera, en mula no creo que lo hagan. Entonces, no se organizan. ¿Y quiénes son los afectados? Ecuador, Perú, Colombia, todos los países que se están repletando de armas, y también Europa, porque Europa, siendo también países de supuestamente izquierda, no tienen la voluntad de, en vez de meterse en Ucrania, venir acá y decir, miren, les vamos a apoyar, ¿qué quieren? ¿Tecnología? ¿Qué quieren? ¿Aviones? ¿Qué quieren? Lo que sea, les regalamos. No, lo que prefieren es poner bases militares, imponer deuda externa para seguir destruyendo el sistema de control, que no tenemos plata ni para la gasolina, y mira, estamos invadidos de todos estos tres graves problemas, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, Jorge. Yo creo que Hugo no está exagerando absolutamente nada, y a la empresa y a la industria que sí le va muy bien en Ecuador es a la industria de los plátanos. Cuidado a este vídeo y miren las relaciones que hay con España. Impresionante, industria platanera ecuatoriana de bandera. El máximo responsable de perseguir los delitos económicos en Madrid ha sido pillado con 20 millones de euros escondidos tras las paredes de su casa. Ha ocurrido hoy. El inspector jefe de la UDEF, de la Policía Nacional, en Madrid, ha sido detenido junto a su mujer por narcotráfico y blanqueo de capitales. Una operación contra el tráfico de drogas que ha logrado incautar el mayor alijo de cocaína en la historia del narcotráfico en España. Más de 13 toneladas que viajaron a nuestro país desde Ecuador ocultas entre plátanos. Es la segunda mayor incautación de toda Europa y una de las más importantes del mundo. Bueno, ¿qué les parece? ¿Ah? ¿Qué les parece el temita? Oye, espérate, ¿qué he hecho aquí? El máximo responsable de perseguir los delitos. Se nos ha ido Hugo. Ah, no, aquí está. Hugo, ¿qué tal? Mira, el tema de España ya viene ocurriendo varios años. Acuérdate tú que el año pasado se encontraron 9 toneladas de droga en el mismo puerto en el sur de España, y anteriormente también había otros kilos. Yo te digo sinceramente, en mi criterio particular y personal, para no meternos en Honduras y complicar nuestra seguridad, que aquí están cayendo fichas de vez en cuando que son movibles. Un comandante, un capitán, un teniente, alguien de inteligencia, pero ponen a otro personaje y ese otro personaje también es parte de. Tendríamos que, como medios, hacer un seguimiento de si esas personas que son capturadas en la cárcel al año no salen por algún artilugio legal, o sea, es decir, ante la sociedad cumplieron el año o encontraron alguna figura legal y dicen que ya cumplieron, y esos 20 millones en algún momento los recuperan y viven felices forever, o sea, para siempre. Claro. Entonces, eso está pasando acá en Ecuador, y creo yo que el tema de la corrupción o de la corruptibilidad en Europa y también acá en nuestros países es muy sencillo, y me lo encuentro siempre como este término famosísimo de, pues entonces, ¿qué quiere, mijo? ¿Plata o plomo? Qué mal haces el acento colombiano. Es paisa, no es bogotano. Bueno, perdón. Puro paisa. Pareces Maluma ya, entonces. Entonces, lastimosamente, esto es crítico porque, mira, en Ecuador están asesinando continuo y constantemente este personal de gente civil que les ponen encargos muy complicados a ganar $2,000, $3,000. Si no se tuercen, como dirían en Colombia, les matan en cualquier momento. Hace un mes mataron a una muchacha, una joven de 28 años que le habían puesto a manejar el tema penitenciario nacional en Guayaquil. Iba en un Uber a su casa, al trabajo, y de repente en el Uber le dispararon. La muchacha seguramente no quiso ser parte del tema de la corrupción y la mataron. Entonces, ¿qué puede hacer alguna persona en esas condiciones? Bueno, voy a dejar hacer, aquí tienes tus $20,000 cada mes. Y así, no solamente ella, sino un sinnúmero de otras personas, no solo en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Argentina, en España, en Alemania, también en Bélgica. Y lo interesante de todo este tema, para terminar esta parte, es que 75% de la droga que se está yendo de puertos ecuatorianos, que esta droga se está yendo más por el puerto de Guayaquil, por cierto, no por una playa escondida en medio de la madrugada, no, esto es un puerto grande, concesionado a una empresa internacional y todo lo que tú quieras. Y
el 75% se está yendo a Europa, ya no se está yendo a Estados Unidos. Eso es algo muy relevante. Pero una cosa, ¿qué tiene que ver la familia Noboa? Porque el padre del presidente es el mayor productor de plátano, el mayor empresario de la industria bananera en Ecuador. ¿Qué ha dicho cuando se decomisó este cargamento? No sé si fue de su empresa o no. ¿Cómo se ha pronunciado el presidente Noboa respecto a esto? Porque es la mayor incautación de cocaína en la historia de España. O sea, mira, gordísimo. Corporación Noboa maneja más o menos el 45% de las exportaciones de banano del Ecuador. Corporación Noboa, que está en poder del hermano, o sea, del padre del actual presidente, es hermano de una de las mujeres más ricas del Ecuador, su hermana, Isabel Noboa. Pero ahora, ambos y otros hermanos más son herederos de Luis Noboa Naranjo. ¿Quién fue Luis Noboa Naranjo? Un testaferro, un creado por la United Fruit Company y por la Standard Fruit Company, que al fin y al cabo, luego de que son sacados de Colombia, creo que eso lo hemos comentado y Jorge también sabe muchísimo más, en su libro habla. De hecho, conocí más por el tema Colombia por Jorge que por cualquier otro periodista o reportero, pero a lo que voy es, una vez que salen de Colombia, lo que está pasando en Ecuador es lo mismo que vimos el siglo pasado. Sacan a las bananeras de Colombia por la crisis, por las masacres y las matanzas, ahora están sacando el transporte de la coca hacia Estados Unidos y Europa porque existe un presidente que no se está dejando, porque la guerrilla ya está desapareciendo, entonces todo eso se está viniendo a Ecuador, perdóname. Entonces, lo que antes ocurría con el tema de las bananas, que fue migrando de Centroamérica a Colombia y de Colombia a Ecuador y se quedó en Ecuador forever, se convirtió Ecuador en la República Bananera. En el caso ahora es que primero empezó el tema de la producción de drogas en Centroamérica, se fue a Colombia y ahora está la exportación mayormente en el tema de Ecuador, ¿no? Y bueno, ¿quién era este señor Luis Noboa? Mira, para hacerte solamente una referencia de las libertades que le hace las agencias de inteligencia a alguno de los suyos, porque es un desgraciado, pero es un desgraciado de ellos. Luis Noboa tenía la libertad de importar de la Florida autos robados de alta gama. Cuando en Estados Unidos se puso de moda de que robaban Audi, Mercedes, Ferraris, los metían en los barcos de Noboa, en los barcos graneleros, los de grano, donde se supone que había soya, lenteja, venían autos Mercedes-Benz, llegaba al puerto de Guayaquil. ¡Oh, qué sorpresa! Había en Guayaquil una especie de autonomía de la ciudad, gobernada y cuidada por Noboa y por sus autores políticos, León Febres Cordero y compañía. Los bajaban esos de ese mismo puerto, que ahora manda droga, porque también es autónomo. Y recordemos que este tema de la autonomía de la derecha es siempre un truquito, ¿no? No hay Estado ahí, son las empresas privadas. Y oh, sorpresa, las empresas privadas nunca son corruptibles, ¿no? Yo me reúno en foro de negocios con candidaturas y con la empresa privada y dicen, denos el petróleo y se acaba la corrupción. La empresa privada nunca es corrupta, ¿no? Entonces, la cosa es que metían los autos por ese puerto, existía una autonomía que se llamaba Comisión de Tránsito del Guayas, que es una policía autónoma de tránsito, la que daba las placas, las matrículas de auto, y obviamente ahí todo eso se lavaba, los autos de lujo, y todos esos ricachones de la costa de Ecuador, sur, norte del Perú, tenían autos robados de Estados Unidos. Brutal. Entonces, ahí te puedo dar más o menos cómo es esta estructura que sigue funcionando. Entonces, se está yendo la droga hacia España, hacia Europa, por parte de puertos de Guayaquil y barcos de exportación. Pero esos barcos son de Noboa y tienen esa libertad de hacerlo. ¿Esos barcos cruzan el canal de Panamá o por qué vía van a hacerlo? Estos barcos cruzan, amigo, no solamente el canal de Panamá, estos barcos vienen desde Chile, trayendo muchas cosas porque son barcos gigantescos de contenedores. Y solamente de Ecuador no se llevan todo. Van viniendo del Perú, van viniendo de Colombia, de Chile, pasan por Colombia, pasan por Canal de Panamá, van hacia, si tú haces el rastreo de estos barcos, que yo sí lo hago, llegan hasta puertos de Estados Unidos. Pero sorpresa, en España es donde caen, porque algunas estructuras de gobiernos no están dominadas completamente por Estados Unidos. Perdona, caerán los de droga. Los de armas que van para Israel no caen y pasan por el puerto de Algeciras y siguen pasando y van a seguir pasando. Lo hemos denunciado esta semana y lo está denunciando aquí todo el mundo y aquí como si nada. Esto parece mentira, pero no pasa nada, compañeros, porque llega la gran esperanza latina a la Casa Blanca. Llega el señor Marco Rubio, que yo creo que Jorge nos va a decir quién es este señor. Les voy a poner un pequeño video. Donald Trump is a con artist.
El hombre que dijo que Donald Trump era un estafador 1000 veces, que lo odiaba. Ahora es su mano derecha en la diplomacia. No paró de insultar a Trump toda la vida, ¿no? Una y otra vez dijo que era un estafador y ahora trabaja, es la mano derecha de un estafador. So we cannot allow the conservative movement to be taken over by a con artist. How can the nominee of the Republican Party, of the party of Lincoln, the party of Reagan, the party of hope, and the party of optimism nominate someone who refuses to... Se llamaba estafador, racista, bueno, de todo, de todo. Además, Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas should stop building their military installations underneath hospitals. So you don't care that 15,000 have died? You don't care about the babies that are being killed every day? I think it's horrifying. I think it's terrible, and I think Hamas is 100% to blame. That's what I think. Make sure you post that. sí, no, tranquilo, que sí lo vamos a poner, no te preocupes, Marco Rubio, que sí que lo vamos a poner, porque ¿cómo es posible que este señor sionista latino termine siendo la mano derecha de un racista al que él mismo insultó, vilipendió? O sea, explícanos todo eso, Jorge, porque eso ya creo que entra en el terreno como de la parasitología o alguna cosa de esa. Parasitología. Parasitología, sí. Mientras Hugo hablaba, hice una lista mental como de 10 o 12 puntos que no lo había obviamente a tocar, pero hay uno de esos puntos que todos lo conocen, que el presidente Noboa nació en Miami, como muchos otros refugiados mafiosos, sí, sería ilegal en muchos países. Pero en fin, ¿a quién le importa? En Ecuador es ilegal, les cuento. Sí, bueno, pero ¿a quién le importa? El hecho mismo del poder de las privadas, que fue la definición de Banana República, es decir, que las grandes privadas, no nacionales, sino extranjeras, sobre todo, dominaban la política, pero además ponían sus propios estadounidenses a veces, sobre todo en el Caribe, y ciudadanos estadounidenses en otras repúblicas, que ese es el caso. En el caso del narcotráfico, por ejemplo, también es un tema de clase y de poder, obviamente. De la misma forma que el cobalto es extraído para los teléfonos, para la alta tecnología de Apple, de Samsung y de otras grandes compañías, extraído por esclavos niños, como ustedes saben. Cientos de miles de esclavos niños trabajan extrayendo cobalto por $2-3 por día, no pueden ir a la escuela, mueren o tienen enfermedades debido a sus condiciones brutales de trabajo, laborales. Y en Colombia, los que producían la cocaína, bueno, en otros países también eran granjeros o campesinos que por una miseria, si mal no recuerdo los números, andaban por los $1,000, $2,000, $3,000 por año, cuando un kilo de cocaína ya puesto acá en Estados Unidos podía llegar hasta $100,000. Entonces, es un tema de poder y cuando incluso Hugo hablaba irónicamente, de los privados no son corruptos, por definición la empresa privada es una forma de esconder la corrupción, porque es privada. Si fuera pública tendría forma de auditorías o de una demanda del pueblo, aunque no sea mucha, pero al menos hay la posibilidad de demandarle a cualquier gobierno ciertas rendiciones de cuentas. A un privado prácticamente no. Y si es muy fuerte, como acá en Estados Unidos o en otras partes, menos todavía. Las drogas que se pasan en Argentina, Patricia Bullrich reporta que hemos cerrado bocas, etc. Lo mismo en Uruguay. Compraron un escáner millonario, privatizaron el puerto, la droga pasa por Montevideo y la descubren en Europa. Y acá en Estados Unidos demonizamos a los latinoamericanos, especialmente los políticos. Es un caballito de batalla típico en cada elección, cuando no solamente los consumidores están acá o en Europa, como decía Hugo, ahora la mayoría en Europa, pero de cierta droga, porque el fentanillo y eso todavía sigue siendo el mercado más atractivo aquí. Pero no solamente se consume, que es la raíz del problema, sino que además se envía las armas y la distribución acá está hecha por mafia estadounidense, porque los pobres ilegales que no saben ni el idioma ni a quién tratar. Es un tema de poder. Y esa retórica también es la que, ahora conectando con tu pregunta, con Marco Rubio, es la que conecta otro hijo de la misma mafia. Recordemos que aquí en Estados Unidos
Y acá está mi libro 1976, donde el FBI consideraba a Miami la capital del terrorismo del hemisferio, y no por casualidad. Estaba toda la mafia ahí, en ese caso era mayormente de los cubanos del exilio, pero ahí absorbieron todos los genocidas de Centroamérica, todos los genocidas y dictadores, todos los más corruptos empresarios, fueron ahí. Y cuando la CIA dejó de pagarles a muchos de ellos porque se salieron de control, continuaron recaudando dinero, no solamente a través de atentados terroristas, sino de donaciones de un estilo de mafia de presión a sus propios camaradas y de grandes negocios, que Inter de Miami, de hecho, en gran medida está fundada con dinero de ese tipo, a donde juega Messi y Suárez. Entonces, existen acá incluso una gran cantidad de criminales que han manipulado los papeles de inmigración. Y bueno, esos son los verdaderos criminales, pero no es que mataron a uno, son criminales en masa y corruptos en masa, pero están legalizados, porque el poder siempre legaliza o compra, ¿sí? No solamente compra de forma corrupta, según la ley, sino que cambia la ley a su beneficio y blanquea. Entonces, eso es muy común. Marco Rubio es parte de esa generación que se pinta a sí mismo como expulsado por la Revolución Cubana, y eso también lo explicamos. La mayoría de los que estuvieron en Miami eran de la mafia cubano-koshi, también, cubano-koshi o judía, que dominaban Cuba desde los 30, 40 y 50. ¿Recuerdan la ley seca que promovió mucho dinero en Tijuana, por ejemplo, en la frontera, o en La Habana? La Habana era la gran capital del lujo, pero del lujo para unos pocos. El resto de Cuba era una miseria y con una expectativa de vida muy baja, con grado de analfabetismo muy alto, etc. Todas esas mafias que se fue desplazada por la Revolución Cubana, obviamente vino para acá, se fueron a Las Vegas también. Es una larga lista, incluso terminan matando a John Fitzgerald Kennedy. Creo que eso no fue Hugo, pero bueno, ya volverá. Ese es el problema de Ecuador, otro con la... En el caso de Marco Rubio, se pintó como un expulsado por el régimen. Sus padres vinieron antes, durante la época de Batista, cuando Batista no era un problema, se mataba muchísimo más en persecución, como cualquier dictadura latinoamericana apoyada por Washington. Y igual que otros criminales, en el caso de Marco Rubio, no estoy diciendo que era criminal ilegal que mataba gente, como muchos en Miami, pero sí que mamó de esa cultura de victimizarse, de presentarse como paladines de la libertad, y no paró nunca, jamás. Entonces continuó, por ejemplo, diciendo, aparte de todo lo que has pasado, que hay que luchar contra el terrorismo de Cuba y de Irán, cuando el centro de terrorismo es Guantánamo, ahí se tortura gente, el mismo Washington lo ha reconocido. Cuando la mayor soporte de los terroristas desde los talibán, o si podemos llamarlo, porque ahora se convirtieron en la resistencia, pero fueron creados, ya sabemos, por la CIA, Al-Qaeda también fue creado por la CIA, ISIS, eso está reconocido. ISIS menos reconocido, pero se va a reconocer, porque como ocurrió anteriormente. Es decir, los grandes capitales de Occidente han creado, financiado profundamente el mayor grado de terrorismo. Eso del terrorismo que llamamos terrorismo, porque son grupos ilegales que matan gente, o los paramilitares en Colombia también recibieron dinero de Chiquita Bananas y muchos otros para continuar matando. La mayor parte de las víctimas de Colombia fueron en manos del paramilitarismo, no de la FARC. Pero además está la otra forma de terrorismo, ese terrorismo que vemos todos los días, en el cual aviones millonarios con bombas millonarias revientan y matan refugiados, niños en escuela, y eso está bien para Occidente. Es el mayor terrorismo, como decía nuestro querido Noam Chomsky. Es el verdadero terrorismo. Y definimos terrorismo, lo decía él hace ya décadas, cuando es terrorismo ajeno, cuando nuestro terrorismo es defensa por la libertad, es decir, el lavado de la palabra, de la narrativa, para ejercer la violencia brutal. Y no me voy a todas las masacres de millones y millones, de cientos de millones que ocurrieron en Asia, en África, en América Latina, financiadas y producidas directamente y a veces indirectamente a través de sus proxies, como dicen ahora, que eran los dictadores de turno, por las potencias occidentales, sobre todo por Inglaterra y Washington. Y es que no es eso terrorismo,
es el más brutal y más cínico terrorismo. Y ahora, en el caso de Marco Rubio, él tiene al lado de su oficina la bandera de Estados Unidos y la bandera de Israel. Hay alguien que dijo, bueno, ¿por qué le besamos la mano a Israel cuando somos nosotros que estamos pasando billones de dólares? ¿Por qué no tenemos un AIPAC o un lobby saudita que recibimos dinero de ellos? Pero no, solamente hay un país que puede interferir en las elecciones, puede interferir en los negocios de otro país. ¿Y cuál es la traducción de esa interferencia, de ese terrorismo psicológico mediático que mucha gente tiene miedo de criticarlo porque pierden su trabajo o por otras razones o sus puestos como políticos? La traducción, y termino acá para darle paso a Hugo, la traducción es que tanto los demócratas, ustedes recuerdan, la mayoría del gabinete era sionista. No encuentras uno que critica el sionismo. Todos eran sionistas, ya sean judíos, cristianos o lo que sea, pero eran sionistas. En este caso, en el caso del gabinete de Trump, incluido Marco Rubio y todos los demás, que además hay muchos que se dicen orgullosamente descendientes de India, y acá llegó un patrón muy sospechoso. Si lo vemos, el ex primer ministro británico, casi todos los políticos descendientes de hindúes o de India, como Kamala Harris y algunos que ahora están en el gabinete, todos de extrema derecha. Yo sospecho que hay una conexión con el cipallismo hindú, de esa clase acomodada de India, cuando Inglaterra era la corona e India era la colonia más preciada, que creó durante siglos esa cultura cipaya, pero no del pequeño guardián, sino el cipallismo de la clase alta hindú. Hugo, creo que vamos a estar ante un recrudecimiento de las políticas proteccionistas, punitivas, militaristas de los Estados Unidos, y más con Marco Rubio allí. ¿Cuál es tu predicción? ¿Cuál crees que van a ser los nuevos derroteros? ¿Vamos a ver un trumpismo desaforado? ¿Vamos a ser más que nunca el patio trasero de Estados Unidos? ¿O esto nos va a obligar a derivar hacia los BRICS y masivamente Latinoamérica va a empezar a levantar un poquito la mano? Cuéntame un poco cuál es tu opinión. Bueno, no tenemos un buen panorama para nuestra América del Sur, para nada en absoluto. Las abuelas nuestras nos sabían decir: el lobo pierde los pelos, pero no las mañas. Y generalmente en política y en la tendencia, o sea, siempre hay una tendencia política de los países hacia su entorno y hacia sus relaciones internacionales. Y en el caso del primer gobierno de Trump, lo que sí te puedo decir es que hubo un injerencismo extremo en América del Sur, pero terriblemente fuerte. Mira que más o menos cuando tú y yo, antes de conocernos realmente, cuando Trump era presidente, no trabajamos, no tenía el gusto de conocerles a ustedes dos. Pero sí puedo decirte que Mike Pence Pino, el que fue vicepresidente de Trump, evangélico, ¿no? Y llegó al Ecuador casi a la entrada del segundo año de Lenín Moreno al Ecuador, y Pence llegó a la Casa de Gobierno del Ecuador a decirle a Lenín Moreno cómo tenían que ser sus futuros 3 próximos años. Esto ya en el año 2018. Le dijo, entre varias cosas: tienes que entregarme a Julian Assange, sacarlo como sea de la embajada. Y hicieron toda una estructura para denigrar la imagen pública de Julian en muchas maneras y justificar lo injustificable, que fue sacarlo a rastras de la embajada en un acontecimiento que nos dolió a todos los que somos humanistas y también defensores de los derechos, de lo que es esta estructura del derecho internacional, ¿no? Respetar las embajadas, la diplomacia, etcétera, etcétera. Bueno, el antecedente de ese ataque a la embajada de Ecuador en Londres provoca que Ecuador ahora, en este tiempo moderno, se sienta libre de atacar la embajada de México y destruirla. Y poner en riesgo la vida de cualquier diplomático. Mira, yo trabajo con gobiernos y diplomacia de varios países me dijeron en esos días, preocupados, diplomáticos: Hugo, no tenemos seguridad en Ecuador. Y que me lo diga un gobierno que tiene agregados militares, un búnker en donde México es un país pacifista per se a nivel internacional. Pero si hubiera intentado esto en China o en la embajada de China o en la embajada de Rusia, hubiesen muerto muchos. Entonces, a lo que voy es, ya hay antecedentes de la destrucción del Estado de Derecho y sobre todo en nuestra región.
Luego también, en el interín de eso, un país que bien menciona el querido profe Jorge, un país específico que yo le llamo el israelismo como ideología, como doctrina de expansión y todo lo que tu guerrerismo financiero y todo lo demás, se atribuyó el derecho de atacar la embajada de Irán en Damasco, Siria. Lanzó un misil atacando una embajada en el interín. Entonces tienes dos provincias aledañas de Estados Unidos, una Ecuador y otra, yo le llamo el israelismo para no afectar el algoritmo de esta transmisión, porque por mi experiencia, si lo decimos en Facebook, esto ya será baneado, y si lo decimos en YouTube, también te ponen una alerta. Entonces, por eso hay que utilizar otros términos. Señor, ¿qué tienes ahí, por favor? ¿Qué cosa? Inventado, Sí, definitivamente. Pero, exacto, la bandera y todo. Pero los 4 libros que ha escrito últimamente. 4, gente, 4. A ver. Así es. Perdona, sigue. Yo no sé cómo lo logra. Yo hago menos de la mitad de lo que él hace cada día y soy el de ojeras. O sea, realmente no entiendo. No duerme. Da miedo escribirle por WhatsApp o algo porque es capaz de que te contesta cualquier sitio, pero ¿qué horas es allí este tío que hace despierto? Claro. Y de paso, yo creo que es el mate. Tiene que decirme cuál es la marca que consume. Porque la verdad, el que yo consumo no. Ni el café mezclado con mate. No puedo. En todo caso, a lo que voy es, vamos a tener 4 años terribles para nuestra región. El mismo hecho del equipo que conforma el gobierno de Trump es peor que el de su momento cuando fue presidente. Recordemos que Pompeo, ese criminal de la CIA, era parte de su equipo que quiso destruir Venezuela. También tenías a Bolton. Bolton ya tenía preparado desde Brasil y desde Colombia un ataque a Venezuela armado. Entonces, estos personajes actuales... no son tan... peor, se te escapa uno peor. Eric Prince. El dueño de Blackwater. Acuérdate que su hermana fue la jefa de educación de Trump y vamos a ver qué cargo le dan. Fue el que le ofreció a Trump comprarle la guerra de Afganistán. Es la mayor fábrica, se llama Academy ahora, Blackwater. Academy se llama Blackwater, sí, exactamente. Y es una de las mayores empresas de mercenarios en el mundo entero. Hablemos de nombres. Ahorita que estamos de nombre y estoy con mi paisano Jorge. ¿Quién fue Nikki Haley en la embajada? ¿Qué hizo en la ONU cuando fue parte del gobierno de Donald Trump? Esta señora intelectualmente es una genocida, es una apologista del crimen de lesa humanidad en distintos países. Y bien dicen, es de origen indio, pero pues la verdad ocurre una cosa muy interesante en Estados Unidos y en el Reino Unido con los países migrantes de países que han sido invadidos por esos mismos países, que cuando llegan a Estados Unidos y obtienen la residencia o la nacionalidad, se les cambia el programa, porque el cerebro es algo programable. Entonces cambia el software, cambia la información, y lo que común y vulgarmente decimos nosotros aquí en nuestras tierras, se blanquizan, se blanquerizan, ¿no? Bueno. Yo cuando trabajaba con estadounidenses en Bolivia y en otros lados, cuando de repente veías lo que nosotros llamamos comúnmente gringos muy blancos, no rubios y azules, el chicano, el nacido en Estados Unidos, de padres migrantes, dice, oh, por fin veo blancos. Pero él no es blanco. Sí. Pero, a ver, y en nuestra América hay una cantidad de blancos impresionante. De hecho, los 3 que estamos aquí podríamos ser considerados por alguna organización social de nuestros países de izquierda como, están hablando los blancos privilegiados desde la academia, que han estudiado, que tienen madre y padre, que tienen agua y electricidad en su casa y que son hombres de paso. Hablar de lo que pasa en el planeta, sí, es verdad. Sí lo somos. Pero al menos tenemos conciencia. Y educación justamente humana. Entonces, a lo que voy es, no va a ser en absoluto un periodo de paz para nuestra región. Está el mismo dueño de SpaceX en parte de su equipo, y que si bien Facebook en su momento fue la estrategia comunicacional mediática, como ustedes bien hablan de cómo se utilizan las redes de internet, estuvo X totalmente apoyando a Trump, en este caso Musk. Recordemos qué fue lo que hizo Musk en el 19 en Bolivia y qué fue lo que él dijo abiertamente. Si necesitamos el litio, haremos los golpes de Estado donde nos dé la gana. Entonces, ¿cómo es la región ahora? Pence, Trump y compañía hicieron algo muy bueno en el 2000, en ese periodo de 4 años. Se había generado la UNASUR estaba en Quito, la sede tenía sus debilidades, ellos supieron analizar las debilidades de la Unión de Países de América del Sur,
Pence le dijo una de las cosas más importantes: me destruyes la UNASUR. No entra nadie a ese edificio. Recordemos que está en la mitad del mundo, en la ciudad mitad del mundo. Costó como $23 millones hacer ese edificio para que tengamos un parlamento de la UNASUR allí. Nunca funcionó. Al final, Lenín Moreno destruyó eso. Tenías a Piñera en Chile, se desafilió de la UNASUR. Tenías en Perú, también se desafiliaron de la UNASUR. Tenías pues a querido Duque pues en Colombia, dijo, nosotros no vamos a estar en eso, y se salieron de la UNASUR. Bolsonaro en Brasil le dio la estocada final. ¿Y qué quedó la UNASUR? ¿A qué estoy refiriéndome? La estrategia fue buena, nos cogen desunidos, y ratones desunidos son fáciles para el gato. Entonces, tienes a Colombia solitaria, tienes a Venezuela aislada, tienes a Perú completamente corrompido. Ecuador no es un estado, no es lo mismo de Correa con lo que tenemos hoy en día. En Argentina tenemos a Milei. O sea, es el escenario perfecto para convertir a América del Sur a la Centroamérica del 30 al 60. No te quede la menor duda. Y mira, me llegó ayer de organizaciones sociales un documento en el que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador ha llamado a hacer una movilización y una recapacitación para los reservistas. ¿Qué me dice a mí esto? Está en actividad el Plan Cóndor del siglo XXI. ¿Vamos a tener golpes de Estado en Colombia? Sí los va a haber, o por lo menos el intento. ¿Vamos a tener persecución, asesinato y crimen en Ecuador con líderes gremiales sociales? Sí lo vamos a tener. La ventaja que no tenían los militares en el siglo pasado, o la CIA en ese tiempo, es que ahora tenemos Pegasus y tenemos un montón de porquerías que nos pueden revisar en dónde estamos, en qué lugar estamos, qué escribimos, y nos van a capturar y nos van a desaparecer en el momento en que ellos quieran. Entonces, ese es el problema, y lastimosamente estos 4 años de Trump me parece a mí que es una estrategia interna de esta dualidad de entregar el poder o de repartirlo entre grupos de poder en Estados Unidos, y pues el plan está activado lastimosamente, y creo yo que lo que está pasando en nuestros países es reflejo justamente de lo que ellos van a hacer, tanto mediáticamente como militarmente. Es una pena, pero tenemos que estar muy atentos a esto. Oye, el que estará encantado será el funesto Luis Almagro, ¿no? El secretario general de la OEA. Total. Hay una cosa más. Tienen el financiamiento. Ya Estados Unidos no tiene que poner el dinero. La cocaína es la que está financiándolo y lo va a financiar muy bien. Y sí, Almagro obviamente viendo para otro lado. Claro, lo de siempre. Bueno, Jorge, ¿cuál es ese destino manifiesto reencauchado que va a tener ahora Trump en sus manos, con poder absoluto en Congreso, en Senado, en el mismo partido republicano, presidente, va a poder cambiar las leyes, va a ser el autoritario más autoritario del mundo, poder hegemónico total? ¿Cuál va a ser esa nueva frontera? Ya no borde fronterizo, porque ya vemos que la cuestión de ellos es la supremacía blanca. ¿Cuál va a ser ese entorno de esa supremacía blanca anglosajona y sionista con este señor, el hombre más poderoso de la Tierra, gobernando un imperio de la mano del hombre más rico del planeta? Sí, la respuesta breve es: la frontera es el resto del mundo, que ya no es igual que el resto del mundo antes, y está mucho mejor organizado y económicamente más fuerte. Esa es la frontera. Y eso explica además no solamente el anillo de fuego, desde Ucrania, pasando por Palestina hasta Irán y Taiwán, un conflicto de Taiwán inventado por Occidente, no por China. Incluso está en la ley internacional y en la política de los últimos 50 años de China, no reclamar pero no intervenir, pero incluso la misma ley internacional lo reconoce como parte de la misma China. Pero bueno, entonces ese anillo de fuego es la fricción de las dos placas tectónicas, ¿no? Del occidente decayendo y del oriente surgiendo económica y geopolíticamente, y produce eso. En el caso de Israel, ya se están quemando todas las naves ahí porque es estratégicamente muy conveniente, lo ha dicho desde Kennedy Jr. claramente. Si no existiera habría que inventarlo, porque es una de nuestras bases ahí. Entonces, muera quien muera, sea quien sea, y el discurso debe tratar de justificar lo que sea, no importa lo que haga Israel. No importa moralmente si rompe cualquier ley internacional, hay que justificarlo. Y para justificarlo hay que tener no solamente en los medios, sino en la Casa Blanca y en el Congreso, gente que esté apoyando y convencida de corazón, como Nikki Haley, que mencionabas,
yo no quiero asociar con pueblos, porque mi asociación era con un grupo hindú de clase alta, que además tiene cierta rivalidad con los musulmanes, etc. Pero hay de una forma repetida, han sido los perros guardianes de Occidente. Nikki Haley firmaba las bombas que iban a ser tiradas sobre Gaza, por ejemplo, la ex embajadora de la ONU. Ahora, Tulsi Gabbard, bueno, también descendiente y orgullosa descendiente de hindúes de clase alta, etc., es la directora de inteligencia, ¿sí? Están todos abajo, de la NSA, la CIA, el Pentágono, todo lo que sea inteligencia, que son como 12, 13 agencias secretas, están bajo su supervisión, etcétera, etcétera. La narrativa incluso ha llegado al descaro en un país supuestamente. Si los padres fundadores, que en Estados Unidos, llamados padres fundadores, lo hemos criticado por ser hipócritas en el sentido de no aplicar sus ideas, que eran muy buenas, a la realidad, teniendo esclavos, etc. Pero si escucharan hoy los discursos, se volvieran a morir. El justificar la política internacional basada en la Biblia, es decir, todos, desde Clinton, los demócratas, sobre todo los republicanos, lo han dicho y lo siguen diciendo. Tú hables la Biblia y vas a ver que Dios le dio la tierra a los israelíes. Eso, el derecho internacional, ¿cuándo se basó en un libro específico de una religión? Si no, vamos a pasar también usar el Capital de Marx o el Bhagavad Gita de los hindúes y decir, este es el derecho internacional. Viviríamos una guerra permanente, pero ya estamos en una guerra permanente, pero estaríamos matándonos entre los vecinos. Eso no tiene ningún sentido, pero se lo dice. ¿Por qué? Porque todavía tienen el poder militar más importante y China todavía no lo ha usado. Está acumulando poder, de hecho, no solamente económico, de infraestructura, no solamente está comprando la buena voluntad a través de inversiones en África y en América Latina y dándose cuenta de que hay una gran conciencia antiimperialista por los siglos que han sufrido esos continentes, la brutalidad que han sufrido esos continentes de Occidente. Entonces está capitalizando económica y moralmente, pero también militarmente. Sigue preparándose. Entonces, Occidente está viendo eso y su carta es: quememos todas las naves, igual que estamos haciendo en Israel. Quememos todas las naves, ya naves, principios morales, principios de derecho internacional, no importa, es el objetivo. Recordemos, es la mentalidad protestante, no importa el objetivo, lo moral después lo arreglamos. Y el objetivo es no perder esa ventaja, que podemos hablar incluso del dólar y de las cryptocurrency o las criptomonedas ahora, luego, pero es no perder esa ventaja destruyendo, como se destruyó a China a mediados del siglo XIX, como se destruyó a India y a Bangladesh antes todavía, y destruyendo y dominando y dictando sobre el mundo. Como se ve que se viene ese problema, entonces hay que quemar todas las naves, pero no es tan fácil. Entonces, una de las estrategias es la misma que ocurrió en el final del siglo XIX y principio del siglo XX para el hemisferio norte y en Estados Unidos, es asegurar, como en el ajedrez. En ajedrez a veces se aseguran ciertos casilleros, no me lo pueden tocar. Bueno, para poder ir al objetivo que es derrotar al rey. Bueno, ese casillero estratégico es América Latina. Si Estados Unidos no domina América Latina geopolíticamente hablando, militarmente hablando, y como consecuencia luego económicamente hablando, China está haciendo al revés. Si no lo domina, está en una situación muy vulnerable. Por lo tanto, hay que esperar una mayor agresividad. Estamos viendo, por ejemplo, la embajada en Brasil. Tiene varios niveles de subsuelo. La nueva embajada estadounidense en Brasil. Inexplicable eso. Se ha tratado de justificar de que, bueno, es para consulados. Por favor. Jorge, perdón que te interrumpa, solo una cosa. Ayer hubo un ataque terrorista en Brasilia, justamente en la Plaza de los Tres Poderes. Estallaron 2 bombas, y esto no es casualidad. Sí, bueno, no es casualidad, como tampoco fue casualidad el veto un poco antes de ese anuncio de la embajada contra Venezuela, que los BRIC no tienen una ideología. Es una estrategia, es una alianza estratégica. No hay una razón para vetar a Venezuela, sea del gobierno que sea. Sí está en acuerdo con esa estrategia de eso, sí que es defensa económica a través de una moneda independiente, defensa militar, etcétera. No es una alianza cultural, no es una alianza, etcétera. Entonces hay ciertas coincidencias muy sospechosas.
En el caso del anillo de fuego, bueno, lo que quiere Israel es meter a Estados Unidos en una guerra contra Irán, y ni Irán ni Estados Unidos lo quieren, por obvias razones estratégicas. Me has adivinado la siguiente pregunta que te iba a hacer. Si finalmente Netanyahu se iba a salir con la suya e iba a conseguir que Estados Unidos ataque a Irán. Es lo que quiere, y la narrativa es que Irán es el demonio, y se va a acelerar esa narrativa. ¿Por qué? Porque esa es la idea, que Estados Unidos entre en guerra con Irán, como lo hizo con con Irak. Entonces, también que entre con Irán, y de esa forma se logra. Incluso hay carteles, han visto en Israel felicitando a Trump, y el cartel dice "Make Israel Great". No dice again, dice great. Es decir, el gran Israel. Es muy sutil, pero muy claro. Los carteles enormes pagados en las calles. Ese es el objetivo. Entonces, Irán ya no es Irak, y es mucho más poderoso, mucho más estratégico, está muy cerca de la bomba atómica, y si lo necesita, China va a intervenir, porque a China no le conviene que caiga Irán, geopolíticamente hablando. No le conviene que caiga Rusia, geopolíticamente hablando. Sería el talón de Aquiles de China, porque China sabe que cuando deba enfrentar una guerra, lo va a hacer como lo hemos dicho hace 20 y pico de años, en los mares del sur. Esa va a ser el gran cruce de la trampa de Tucídides, de Occidente y el Nuevo Oriente, los mares. Oye, pero compañeros, faltan 60 días para que se posesione Trump. ¿El Deep State puede asesinar a Trump? Se va a salir Netanyahu completa. Netanyahu está fuera de control y va a estar 60 días fuera de control porque no le hace caso a Biden. ¿Qué va a pasar en estos 60 días? Pablo, ¿qué sensibilidad? Bueno para adivinar esas cosas, Hugo, cuéntame. ¿Qué sensibilidad que tienes, Pablo? En serio. Mi criterio particular, y estás en España, no estás donde las papas queman, ahí en Estados Unidos, pero mi criterio particular... ¿Qué estarás tomando? Te llega café de Colombia. Una manifestación antirracista, y terminando me topé con una manifestación fascista que terminó luego en otra manifestación frente a la casa del PSOE con cargas policiales que yo no había visto en mi vida aquí. O sea, aquí la situación está crónica, y más después del desastre natural que hemos tenido en Valencia, que se ha utilizado por parte de los partidos políticos. Literalmente ha costado vidas la politiquería, porque los políticos autonómicos y nacionales se han echado la patata caliente a la cara todo el tiempo. Ha habido de todo. Entonces, España ya no es lo que era. Les puedo decir que en este momento hay una crispación social increíble. O sea, tú ya pusiste los dos escenarios. Solamente hay que ponerle los titulares. Como bien dijo el profe Mahfoud, la frontera es el resto del mundo. ¡Qué maravilloso! O sea, la cuestión es la siguiente: Europa está en crisis, va a entrar en una crisis, en una implosión social interna. Ese es un escenario que ellos esperaban y que lo quieren, obviamente. La africanización de Europa, esa es una realidad que veremos durante este siglo. Algo que dijo Jorge y que también me hacía pensar y recordar es que lo que estamos viendo de bloque en Asia, Eurasia, es que se repiten los escenarios. Estados Unidos, por un lado, contragolpeando, y tienes lo que otrora era la Unión Soviética, pero ahora es Rusia, China y algunos países asiáticos, ya no pues los chihuahuas que ahora son totalmente Otanistán, ¿no? Polonia, la misma Ucrania, ¿no es cierto? Eslovaquia, todos estos países que están hacia el oeste, Finlandia, Noruega, Suecia, estarán ya ahora en un bloque completamente tratando de hacerle la guerra desde ese lado, que en cambio le quisieron hacer a China por el sur, ¿no es cierto?, cuando tenías Corea, cuando tenías Vietnam y todas estas situaciones. Ese es el escenario que se presenta en el tema guerra geoestratégica planetaria, ¿no? Ahora, ustedes mencionan el tema de Trump, y creo que aquí es donde tenemos que centrarnos muy claramente. Estados Unidos es un país, nuevamente, el lobo pierde los pelos, pero no las mañas. Un país que está muy acostumbrado a condicionar a los presidentes del Ejecutivo a través de disparos al estómago y a la cabeza. El punto es, Estados Unidos es una nación que tiene hiperpresidencialismo, ¿no? Eso se trató de quitar para evitar el fascismo en Europa a través de gobiernos parlamentarios, Italia, Alemania, pero ese sistema también está en decadencia. Veamos lo que está pasando en Alemania, o el mismo Reino Unido, donde cambian primer ministro a cada rato, aunque realmente quien gobierna es esa plutocracia de la City de Londres con la monarquía, ¿no?, con su graciosa majestad. Pero yo pienso y considero de que hay un choque muy fuerte dentro del establishment en Washington,
en Virginia y sus alrededores, en donde obviamente Trump dijo en el discurso, yo voy a evitar las guerras y voy a parar esto, pero ok, ¿cómo vas a negociar con Raytheon, con Lockheed Martin, con Northrop Grumman? ¿Cómo vas a negociar esos miles de millones de dólares de adicción, de parasitología, como dice bien el profe, que necesitan ellos inventar guerra o tener una guerra afuera de territorio propio, porque no hay que matar americanos en América? Hay que matar con esas para que el negocio sea próspero, hay que matar... Bueno, cuando los estadounidenses fueron asesinados en Palestina, nadie dijo nada. Total. Y el asunto es, o en México con el tema de las guerras de los carteles, pero el asunto es, quizás, y Trump tal vez es un poco más torpe en ese sentido, se siente tan capaz de poder ser el mejor negociador del planeta, llega con un envión ahora a ganar las elecciones diciendo, bueno, lo que me ganó fue la pandemia y las mentiras, pero me pegaron un disparo acá, nada me mata. Es el Hitler del siglo XXI, porque Hitler cuando le hicieron el tema de la bomba que le salvó la mesa, dijo, pues soy diseñado para gobernar el planeta por algo, porque ya me han intentado matar varias veces y nadie lo logra. Entonces, realmente, y hay que decir la verdad, al final nunca lo mataron, ¿no? Se fue a la Argentina, pero Trump tiene mucho de ese espíritu de que nada lo puede detener. Hay mafias muy poderosas en Estados Unidos que si se ponen un poco incómodas, le pasarán un poco de advertencias. Si es que las advertencias no las escucha, pues le dispararán, como le hicieron con Reagan, y después de ese disparo a Reagan se vinieron los Reaganomics. Entonces, quizás tu sensibilidad, no sé si poder ir mucho más allá, ya entrarle al sentimiento de la emocional, pero sí puedo decirte que tal como es Estados Unidos, podríamos estar viendo atentados contra Trump en un momento determinado, y si Trump no hace exactamente lo que el guión dice, probablemente no lo tengas terminando el mandato, pero me refiero por muerte. Pero pues yo creo que no está en la vida, en la historia de él, el arriesgar por los ideales de la humanidad. Eso absolutamente no lo creo en absoluto. Quizás sería lo ideal o sea, puedo yo estar pecando de ser parcial en esto porque sí nos convendría que salga del camino, como lo digo como sudamericano, pero en estrategia. Pero por otro lado, si él termina el mandato, ¿por qué dijimos lo de Europa? Lo único que puede aplacar la ira y la furia desmedida de las garras y de los colmillos de Estados Unidos sobre el resto del continente, que Jorge, como vive en Estados Unidos, dice el hemisferio, pero, porque así dicen allá, pero si Europa les da mucho alimento, no tiene alimento Europa. A ver, ¿tiene petróleo Europa? No lo tiene. ¿Tiene oro Europa? No lo tiene. ¿Tiene coltán? ¿Tiene litio? No lo tiene. Entonces, ¿cuál sería lo que Estados Unidos o la anglósfera quiere de Europa? Pues yo no lo sé. Ojalá haya algo, porque si lo hubiera, ellos no se van a fijar en este territorio. Ahora, tienes Asia, tienes África, y obviamente lo que acaban de hablar ustedes de manera excepcional, el tema de cómo está haciendo los anglosajones retirados de África, Grupo Wagner y otros grupos más, Rusia y de alguna manera tibia China. La guerra entre estos dos grandes bloques es Asia y obviamente África por nuevamente petróleo, gas, coltán, etcétera, etcétera. No lo lograron con Rusia. Yo no sé en qué análisis o estudio de qué tanque de pensamiento llegaron a creer que podían arrebatarle Siberia a Rusia con el objeto de hacerle una guerra en Ucrania y después los alemanes tendrían gas propio a través de Finlandia y etcétera, ¿no? O sea, son tan inteligentes que dijeron, mira lo que pensaron, vamos a permitir que los rusos hagan el gasto de los oleoductos, de los ductos de gas por el Báltico. Una vez que los tanques ya estén, toda la estructura esté terminada por los rusos, que son los que tienen la tecnología, les vamos a hacer una guerra a los rusos, los vamos a arrodillar, los vamos a hacer llorar, y después la OTAN, y después de que ya estén llorando y digan, por favor, no nos quiten Moscú y lo del sur y todo lo que tenemos, por favor, no nos hagan humillaciones. Ahí les vamos a negociar y les vamos a decir, pues bueno, nos vas a entregar el Nord Stream, nos vas a entregar un puerto en el norte de Rusia y te podrías estar quedando incluso con Kaliningrado y todo lo demás. Llegaron a pensar que podían vencerlo a Rusia, pero lo que no se dieron cuenta que al irse a una guerra, como lo han intentado como 10 veces contra Rusia, antes de que sea la Unión Soviética,
es que esta Rusia no es la Rusia, como le decía algún diplomático, esta no es la Rusia previa a la Unión Soviética, esta es una Rusia que va al espacio. La Rusia que los franceses, los británicos, etcétera, etcétera, quisieron invadir era una Rusia que mayormente era campesina, pero tuvieron una revolución, la revolución bolchevique, y la revolución bolchevique convirtió un país que era mayormente agrícola con un imperio de oligarcas, plutócratas, que era Zar, el primo del rey que estaba en Londres. Ahora es otra historia. Ellos tuvieron una revolución, tienen tecnología, tienen universidades brutalmente avanzadas, tienen ciencia, tienen tecnología y tienen gente capacitada y muy bien preparada. Entonces, cuando empiezan esta guerra se olvidaron de que, o sea, se creyeron el cuento de que la Unión Soviética fue un fracaso en absolutamente todo y que no desarrollaron nada y que los soviéticos no fueron los que los vencieron a los nazis y que los soviéticos no fueron los primeros en lanzar satélites y que los soviéticos fueron los primeros en trasplantar corazones. O sea, se olvidaron porque como los capitalistas creen que el comunismo es una basura, no se logra absolutamente nada durante ese periodo. Se olvidaron de todo eso. Sí, Rusia es capitalista actualmente, pero tiene una estructura académica, tecnológica, científica, industrial, heredada de la Unión Soviética que está poniéndose a prueba ahora. Fabrican tanques como nadie en el planeta, fabrican misiles como nadie en el planeta, aviones como nadie en el planeta, y eso está venciendo a ese otro capitalismo que está desapareciendo en Europa. Y te digo una cosa, mi querido Pablo, te aseguro que aunque estemos canosos y tomando un tecito juntos en sillas de ruedas, veremos una Europa occidental que tuvo una revolución socialista, comunista, extremista durante este siglo, en la mitad del siglo, y que tuvieron su Unión Soviética 2.0 ahora en el oeste. Y esa guerra la vamos a ver nosotros, y nuestros nietos probablemente sean los que decidan si exista o tenga que desaparecer. Ese quiebre es inevitable en este siglo. Pero complementando lo que decía sobre la Unión Soviética, obviamente, bueno, también nunca se cuenta que se duplicó la expectativa de vida, etcétera, y que la implosión, lo que yo llamo implosión, para mí fue un suicidio simplemente, porque ni China ni Cuba necesitaron hacer eso sin defender o atacar ninguna ideología, es por lógica pura, ¿no? Eso fue un suicidio. Ahora, aparte de todo eso que mencionás, no hay que olvidar que el gran problema de Occidente no fue ideológico, fue porque el liberalismo existe cuando hay una potencia incuestionable, es lo mismo que el libre mercado. Cuando esa potencia comienza a ser cuestionable, aparecen los nacionalismos, es decir, ahora vemos de una forma más primitiva, tribal, de que en realidad no podemos dejar tantas facilidades como decíamos. El mayor problema de Occidente siempre fue el independentismo, nunca fue un problema ideológico. En América Latina, en África, todos los intentos independentistas fueron arrasados y eliminados. Los países no alineados fueron liquidados, no por un tema ideológico, simplemente porque eran independientes. El comunismo fue el demonio en el tercer mundo porque era independentista, era la otra opción. No era un tema ideológico, era un tema del independentismo. Rusia, como bien decís, Hugo, por la historia, sabemos, ha sido invadida montones de veces, nunca la pudieron conquistar, nunca se arrodilló, siempre resistió y contraatacó, pero además es por su característica y su extensión, es independiente en recursos, primero, de muchas formas, y además a todo eso que mencionaste, Hugo, hay que agregarles que el Ártico hoy no es el mismo que el Ártico hace un siglo. El Ártico hoy es navegable, lamentablemente, debido al calentamiento global. Y China le conviene, porque China es un landlocked country, es decir, es como Brasil. No es mediterráneo, pero está atorado geográficamente. Estados Unidos tenía la posición geográfica perfecta, ideal, con dos grandes océanos a cada lado, etc. Difícil de invadir y muy fácil de invadir a otros países. Entonces, China tiene otra opción muy importante comercialmente, militarmente, etc., de dar la vuelta por el Ártico, que es otra opción que no la tenía antes, debido a ese deshielo, que es trágico para la humanidad, pero geopolíticamente hablando, les beneficia tanto a China como a Rusia. Y por lo tanto, más allá de las grandes diferencias ideológicas entre China y Rusia e Irán, los une no solamente un enemigo común, agresivo, profundamente agresivo, sino además la necesidad de sobrevivencia a través de la independencia. ¿Cómo se logra independencia? Bueno, lo mismo que dijimos en América Latina. ¿Cómo se logra independencia? Que es la clave del desarrollo. No existe ningún país, ninguna región que se desarrolle
económica, culturalmente, mediáticamente, sin independencia. Ahora, ¿cómo hacen países pequeños? China pudo hacerlo porque no la pudieron, era demasiado grande para quebrarla cuando vieron que estaba surgiendo, sobre todo a mediados Jorge, de la década pasada. Para que entienda México, son los soberanistas, no es independencia, que allá son ahora soberanistas. Bueno, independentistas. El golpe de Estado de Nicaragua en 1909 fue ese gran problema, que no era socialista, era independentista o más independiente de lo que esperaban las bananeras y lo sacaron. Ahora, esa independencia a través de los BRIC, también en América Latina, independencia y África, no hay otra forma que a través de las uniones. Uniones no para ser serviles o estar debajo de un país de otro, sino uniones estratégicas. Entonces tenemos como círculos concéntricos, uniones, diferentes tipos de uniones con el objetivo de la independencia de cada pueblo, de cada cultura, y al mismo tiempo unión como integración. Ahora, en el caso de Rusia, China y Irán, son uniones estratégicas muy claras. China todavía la necesita, a pesar de que sea un país gigantísimo en población, en territorio y en poder económico. Todavía la necesita. Imagínense América Latina, mucho más todavía. Oye, Hugo decía, es que Europa no tiene petróleo, no tiene coltán, no tiene, bueno, tantos recursos. Y sabes que tampoco no tiene personalidad, no tiene convicciones. Le vuelan el Nord Stream 2. Le tiene que comprar el gas licuado 40% más caro a Estados Unidos y sigue dando todos sus arsenales, subiendo el gasto militar para hacer feliz a la OTAN, que es la que manda en Bruselas. La única solución que yo le veo a todo este problema es que realmente el sur global, vía BRICS, se empodere, se empiece a desdolarizar el mundo, todos estos puntos calientes se relajen. Imagínate tú con cohetes hipersónicos, gente que está en el estrecho de Hormuz en este momento. El Estado de Israel puede desaparecer en cuestión de horas con un ataque coordinado, con cohetes hipersónicos para los cuales no tienen defensa. Israel está en este momento en una encrucijada brutal, con un maníaco al frente que le da igual todo y que está durante 60 días con una luz verde para hacer lo que le dé la gana, porque hasta que no entre Trump, él no va ni siquiera a negociar ni a hablar. Estamos en este momento en una situación en Latinoamérica, en África, en buena parte de Asia, o sea, lo que es el sur global, desesperada. Vimos la cumbre de los BRICS, el gran protagonista Putin, por supuesto, pero vimos cómo hay esas reticencias, por ejemplo, entre India y China para llegar a una moneda común, que no estaría en el mejor de los casos antes de 6 años, una moneda común de los BRICS. Pero sí vimos una diplomacia funcionando en esa reunión de los BRICS. Vimos una serie de países que incluso entre India y China arreglando sus problemas limítrofes antes de llegar a la reunión de los BRICS. Vimos unas mentes trabajando para conseguir un comercio, por supuesto cada uno con sus intereses, por supuesto cada uno con sus particularidades, y no estamos hablando de que sea Santos, ni aquí se está defendiendo a Putin, ni a Irán, nadie. Estamos viendo un grupo que maneja más dinero que el G7 hablando de comerciar, de desdolarizar precisamente para tener un sistema económico libre del matoneo del dólar. Eso a mí me abre una puerta de esperanza porque, claro, yo soy de un país pobre, tercermundista, que no tiene nada que decir ni que opinar, pero que resulta que con un sur global unificado, en un momento dado sí podemos hablar de un verdadero orden multipolar. Esa desdolarización pasa por precisamente los estados petroleros desdolarizados y ya hemos visto grandes avances a ese respecto. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo ven la situación? Vamos a poner un caso concreto y es un ejemplo que a mí me sirve muchísimo para que los colombianos que nos estén escuchando lo entiendan. ¿Cómo ven ustedes el caso concreto de un país como Colombia, que para más INRI tiene a un presidente que se le ha enfrentado valientemente al imperio norteamericano, que ha cortado relaciones comerciales con Israel y que le ha llamado genocida al genocida Netanyahu? ¿Cómo ven ustedes la esperanza que puede tener ese sur global en países como Colombia ante una situación tan absolutamente incierta? Porque estamos hablando de países que tienen, Rusia, 12.000 ojivas nucleares, incluso Israel, 300 o 500. O sea, estamos en una situación en la que estamos jugando todos a los dados con la humanidad, con el planeta, y nosotros hablando de desarrollar nuestros países, de pacificarnos, de no matarnos entre nosotros, de comer todos los días. ¿Cómo se sobrevive a esa situación viviendo en un país pobre o siendo un presidente como Gustavo Petro? Empecemos por Jorge.
Bueno, ya lo dijimos el año pasado o más contigo y con Boa Santos, ¿recuerdas? Mi posición es que Petro desde el inicio está en una situación muy frágil, por el contexto colombiano, pero además por el contexto internacional. Desde mi punto de vista ha tomado medidas basadas más en la moralidad que en la conveniencia, lo cual humanamente es lo correcto. Ahora, políticamente es muy peligroso. Y Colombia, como toda América Latina, es muy fácil, especialmente las alianzas se inventan alianzas cada tanto y luego se las desarticula, etc. Lo que demuestra el neocolonialismo. ¿A quién le interesa una región tan desunida? Cada vez que cambian de gobierno se pelean, destruyen las alianzas, ideologizadas. Dicen, no hay que ideologizar la política. Pero son los mismos de derecha que mete la ideología para continuar balcanizando América Latina, que ha sido la historia latinoamericana desde el siglo XIX, para que los otros grandes imperios la dominen. Y esa es la situación actualmente. ¿Cuál es la gran alianza de protección? ¿La OEA? No, no tenemos una independencia, porque además la OTAN en Washington. Es decir, pero y además, desde el punto de vista de Occidente, ese fanatismo no está entendiendo de que también a nosotros, en Estados Unidos y en Europa, nos conviene entrar en el diálogo humano, civilizado, de respeto por la ley internacional, porque para beneficiarnos de toda esa nueva surgimiento de Asia. Podemos beneficiarnos. Nuestra gente acá que está sufriendo una terrible decadencia social, económica, de todo tipo, y moral, podía beneficiarse de eso. Pero claro, a la élite no le interesa eso. A la élite le interesa el conflicto, el ganar, el destruir, el gobernar sobre las cenizas. Entonces, América Latina tiene que las dos cosas, actuar de una forma ética y moral, pero no seamos ingenuos. Tenemos que tener alianzas muy claras, independiente de los partidos o de los gobiernos que existan. Alianzas realmente defensivas. No, ¿cuál es la estrategia de defensa del Cono Sur, etcétera? Invitar al ejército, a los militares estadounidenses a poner más bases. Eso, la vieja historia, para luego manipular los medios, meter presidentes y decidir desde afuera. Es totalmente lo contrario que estamos hablando del independentismo, de la independencia, de tomar nuestros negocios en nuestras propias manos. Y decencia, señores. Acá en Estados Unidos, si lo entienden eso, les va a convenir una región más amable y que se desarrolle, porque eso, si mis vecinos están en la miseria y a mí me va bien, bueno, como ego puedo estar contento, pero a la larga, lo decían los griegos antiguos, a la larga la pobreza y la miseria y las cenizas van a llegar a tu puerta y te va a ir mal. Entonces estamos en una situación suicida, pero además la política, y lo conecto brevemente con el Nord Stream 2, en Estados Unidos sobre todo se basa en una narrativa religiosa. Recientemente Marco Rubio insistió en que el Nord Stream fue volado, obviamente, dijo, cosa de sentido común, fue volado por los rusos. ¿Cómo los rusos invierten? Necesitan hacer mejor negocio con Nord Stream y se van a atacar, van a reventarlo, una de las mejores proyectos que tenían. Pero además de eso, ya lo hablamos de esto, fue hasta reconocido que fue planificado por la CIA y ejecutado por muchos ucranianos. Es decir, ¿cuál es el sentido común? Ni siquiera sentido común. Dejemos las pruebas de lado. Entonces, repite que, como decían los nazis, a la larga se va a creer, porque como decía el texto religioso, el mundo fue creado a partir del verbo. Entonces, la palabra importa más que los hechos. ¿Cuándo un hecho le cambió la fe religiosa a alguien? Nadie, nunca. Pero no estamos hablando de religión. Señores, vayan a la iglesia, arrodíllense y péguense la cabeza contra las paredes si quieren. Pero cuando salen de esos templos, no traigan toda esa mentalidad que no funciona y que es criminal profundamente a la política, a los negocios, a los medios, etc. Es decir, digo lo que quiero creer y que los demás lo acepten porque si no van a sufrir las consecuencias. Así es, la misma pregunta para ti. ¿Cuál es el papel del sur global, de los BRICS? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo ves la coyuntura colombiana y cómo ves la coyuntura latinoamericana en todo esto? Siempre me cambias lo que tenía pensado en el vals, me lo cambias por tango. Mira, Galeano decía, nosotros teníamos oro y ellos tenían su Biblia. Cuando ellos llegaron, nos quitaron el oro y nos entregaron su Biblia. Y eso es así y ha sido siempre la misma historia. Ahora,
la situación es muy compleja para nuestra región. Creo yo que hay más posibilidades hacia Centroamérica, que viendo el mapa o el planeta, si la mitad del mundo pasa por Ecuador, por norte del Perú, Brasil, deberíamos tener una concepción distinta de lo que realmente es Centroamérica. Pero volviendo a pensándolo desde como los anglosajones dividieron nuestra región, nuestro continente, hay más posibilidades. O sea, el proceso de integración que tuvo América del Sur, más o menos a partir del 2000 y que desaparece cuando la CIA decide realmente actuar, porque hubo un intento de integración militar, un acuerdo previo, hubo un dossier, hubo un documento, ese documento existe. Les invito al público de Palabras Mayores a que revisen y que investiguen en Google cuál fue ese primer documento de integración militar de la UNASUR, y que en él participaron el gobierno del Brasil, impulsado obviamente por Hugo Chávez, este estratega que muere, de integración y de un ejército común del sur. Esa fue la gota que derramó el vaso. Esa fue la gota que derramó el vaso y dijeron desde el norte no. Hasta aquí llegaron. Eran dos proyectos. El uno era la integración militar en un solo ejército y el otro es tener un internet propio. O sea, una red, un nodo propio y no tener que depender de Europa y de Estados Unidos. Eso fue la sentencia de muerte de Chávez. Días después, Chávez con cáncer, Lula con cáncer, Cristina con cáncer, a Correa casi lo matan aquí en un golpe de Estado que no funcionó, que no terminó de gestarse. Y ese fue el fin. Ese fue el condicionamiento, porque ellos son así. Ellos Tabaré son Vázquez también con cáncer, pero bueno, algunos pueden ser... Tabaré, muchas gracias, también. Cuando ocurrió aquello, nos pusimos a investigar qué eran las armas que habían desarrollado durante el proyecto MK Ultra, durante la Guerra Fría y todo lo demás, la CIA, y vimos lo de los bolígrafos que inyectan veneno, lo del Novichok, vimos el tema del spray, vimos el tema del papel, que hay papel contaminado, pasa un documento, ese documento está contaminado y estás con cáncer. Los disparos o sea, tienen una tecnología muy interesante Rusia, China y Estados Unidos que nosotros solo podemos de microondas, etcétera. Sí. Eso está probado, no totalmente lo que estás contando, pero el modus operandi está absolutamente probado. Y ellos lo han hecho y lo han hecho mucho tiempo y no es Asimov, no es Nicolás Asimov, no son los cuentos de Asimov, es realidad. Sí. Entonces, el asunto es que hay condicionamientos a los políticos aquí en América del Sur, plata o plomo nuevamente. Mira lo que me pasa, Petro. Gracias por hablar sobre el tema de Petro y también un antecedente que había notado, porque iba a hablar una cosa, pero me cambiaste de balsa tango. No, pero luego la dices también, por favor. Lo voy a decir ahora. Yo he recurrido a Europa y he recurrido a Colombia. Y te digo, Colombia tú dices país pobre y todo. No se puede comparar toda la Europa occidental con toda la riqueza que solo tiene Colombia. Sí. En naturaleza. O sea, si lo ponemos del 1 al 10 en grados, Europa es 3 y solo Colombia es 7 u 8 en recursos. Sí, ahora mira el mapa geopolítico del sur global. Todos aquellos países que tenían mayores riquezas naturales fueron los menos desarrollados y los más brutalmente colonizados. Y aquí va con la retórica de la política. Yo estoy en proceso electoral en Ecuador, estoy con candidaturas, estoy en estrategia, sacaron a Topic de la papeleta, que es el rival de Lazo, de Novoa. Ustedes ya saben todo eso a nivel internacional, se ha mencionado. Y sí, hemos conversado algo con algunos políticos de derecha y también tratamos de apoyar a la izquierda, obviamente, pero algo que es muy interesante del capitalismo es que dicen... y yo que estoy tratando de explicarles el discurso a las personas, el político de derecha dice, es que el Estado es ineficiente porque gasta mucho y hay que mantener un Estado obeso. A ver, amigo querido, ¿por qué en el planeta no tenemos leyes para restringir en cierta manera la obesidad de ciertos multimillonarios y que tienen tanta acumulación de capital y de riqueza, también ciertos estados? Lo que estábamos hablando ahorita de quienes acumulan el capital o la riqueza o el dinero o el poder financiero para tomar decisiones y quienes tienen los recursos. ¿Por qué en el planeta ha habido guerras para asesinar a cualquiera que vaya a decir lo que voy a decir en este momento? ¿Por qué no hay un tope? ¿Por qué no hay un límite? Puede ser rico, pero hasta este límite. ¿Por qué si tienes tanto capital en una cuenta de banco, mañana empieza una ley en que o empiezas a invertir o te cojo impuestos hasta que se te acabe el último centavo de esos multimillones? Yo he escuchado a Moss decir, para mí es más complicado
poder hacer que este dinero crezca, porque con la inflación en Estados Unidos tengo que imponer inflación baja a través de la Reserva Federal, porque tengo tanto dinero que si la inflación supera cierto límite, el dinero, los multimillones empiezan a decrecer solo por inflación, porque la capacidad de compra, en inglés, power purchase, perdóname, tú eres el académico, bueno. Pero se decrece solamente por ser demasiado rico. Entonces, no hemos tenido todavía la suficiente revolución en ninguno de nuestros países para golpearles a ellos en el tema de decir, ok, dices que gastamos mucho por mantener todas y todos al Estado, pero ¿por qué tenemos todas y todos que mantener tu riqueza en una cuenta de banco? ¿Por qué te puedes acumular demasiado y en cambio el Estado no puede crecer? ¿Por qué no podemos hacer un ministerio de las mujeres? ¿Por qué no podemos hacer un ministerio de desarrollo de ciencia y tecnología para las niñas? ¿Por qué? No, porque el Estado no puede crecer hasta este límite. Lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial, lo dicen estas estructuras. Y si te vas a más allá de eso, te invado. Pero en cambio, en el tema de los multimillonarios, no podemos hacer algo distinto. Y tengo que escuchar a un personaje con el que tengo que negociar en temas de estrategia política, decirme y decir que el Estado sigue siendo obeso, pero yo soy socialista en cierta manera porque también por ganar el voto del pueblo. Y te dicen en Europa, te dicen en España, te dicen en Bélgica, te dicen en Alemania, te dicen en Colombia, te dicen en Argentina, te dicen en el mismo Estados Unidos. Siempre echan la culpa de, no, es que lo del pueblo, lo social, lo que es de todos, el Estado es muy grande y no podemos mantener eso. Pero ¿por qué en cambio sí tenemos que mantener a los ricos? ¿Por qué tenemos que permitir ese libertinaje? Porque eso no es libertad, porque es inhumano, es imposible, no existe la posibilidad de que en este planeta nuestra humanidad pueda seguir manteniendo esas fortunas multimillonarias. No lo podemos hacer, pero nadie más lo habla. Esa es una. La segunda que también del cambio de Valls es, tú dijiste algo sobre, y tú ya mencionaste la palabra Israel, así que ya me voy a tener que arriesgar. Yo no considero ni creo que Israel llegue y exista hasta el 50. No lo creo. No, tal como están las estadísticas, tal como están los números, tal como está la estructura y la región, no veo la posibilidad de que pueda salirse con la suya como tú preguntaste y en tu meditación te cuestionas. No veo la posibilidad. Es más, pienso y creo que la región tendría que prepararse. Bueno, muchos ya han salido del mismo Tel Aviv y alrededores. Los que tienen pasaporte ruso y todo eso ya se han ido más de 500,000. Mucha gente en el norte se ha ido a sus países de origen porque es un país que tiene esas dobles nacionalidades. Los mismos colonos, que les llaman colonos pero son invasores, saben que su estrategia tiene muy pocas posibilidades de triunfar y todavía mantienen la nacionalidad en Argentina, en Italia, en Francia, en Alemania, en Rusia, etcétera, etcétera. Porque saben que la jugada o que la apuesta es muy grande. Y ellos saben que esa apuesta pueden perder el todo. ¿Y qué significa el todo? Que en algún momento determinado, las naciones que tan las tienen divididas, que es un solo pueblo, el pueblo árabe musulmán es un solo pueblo. Pero los británicos y franceses se inventaron Siria, Palestina, Irak, Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que eran 2 o 3 imperios los dividieron en paisitos. Y al fin y al cabo, esos paisitos en algún punto se van a dar cuenta de que hay 2 o 3 grupos de plutócratas, bien dicho Jorge, ¿y qué pasa? Tienes a los Saud, a esta monarquía, que ellos viven en un lujo impresionante con Lamborghinis de oro, pero la mayoría de su población no tiene ni siquiera agua potable, tienen letrinas. Y tienes al sur un grupo pobre, en cavernas, en cuevas, como quieras, los yemeníes, que solo necesitan un pequeño envión, un pequeño empujón de la gran tecnología que a mí me ha impresionado, han desarrollado los iraníes, muy probablemente también atrás Rusia y China por allí sospechan eso. Yo también tengo que darle crédito a los iraníes, a los expersas, que en definitiva, si tú tienes cualquier pueblo y lo empiezas a trabajar y lo presionas y lo presionas y lo presionas y apuestan por la técnica, por la ciencia, por la investigación, en prueba y error, finalmente vas a descubrir la bomba atómica, finalmente vas a llegar al espacio, finalmente vas a desarrollar alguna ciencia, alguna tecnología. Lo hicieron los soviéticos, ¿por qué no lo pueden hacer también los persas? Entonces, a lo que voy es, ya hay suficiente técnica, suficiente tecnología y suficiente pretextos para decir, hermanos árabes, quienes nos están estorbando, hay que empezar a sacarlos. Los yemeníes ya estaban al punto de entrar en Arabia Saudita. ¿Pero qué hicieron los Saud? No son tontos, tienen inteligencia.
Fueron a Rusia y le dijeron, queremos ser parte del BRICS y la moneda que ustedes quieran las vamos a financiar, no hay problema. Y todo nuestro petróleo ya no va a ser para el Reino Unido ni para Estados Unidos, va a ser para ustedes. Pero ¿qué pasó en este año de los BRICS, en Kazán? Fue tal la presión que los saudíes dijeron, ya no vamos a ir. Y no sabemos si realmente vamos a hacer BRICS o no, porque los yemeníes todavía siguen existiendo. Y lo que ellos querían es que el genocidio que están haciendo con el pueblo palestino, los rusos y los chinos también se metan con el pueblo hutí. Que bueno, hutí es un apodo, ¿no? Pero realmente ellos son yemeníes, ¿no? Y Ansarallah es la guerrilla, es el movimiento político y también la milicia. Pero más allá de aquello, te digo, yo no le veo la posibilidad, porque el pueblo ruso no es Reino Unido, no son los ingleses. Los chinos no son los ingleses, no son anglosajones. Dime qué país los chinos han invadido, dime qué país los rusos han invadido y dime qué país son los países. Bueno, China sí fue invadida por los británicos, eso sí es una pena que ellos tienen como vergüenza y siempre les va a quedar en la historia, pero los rusos nunca, los rusos jamás han podido ser invadidos. En la historia es el único territorio del planeta que no se puede decir que han sido colonia, que esa es una mala palabra, eso no está bien dicho, no han sido invadidos, no han logrado ser invadidos. Entonces, ellos entienden que es cuestión de tiempo apretar ciertas tuercas y todo el panorama de Asia cambia, porque les conviene. Ellos pueden llegar a mejores negociaciones con Ansarallah que con los Saud, porque los Saud son traición pura y dura, siempre lo han sido, son británicos. Entonces, esta condición en el tiempo no puede perdurar. ¿Y qué pasa? Caen los Saud, se cae el Israel, se cae, punto y final. Y tienen la milicia, claro, tienen a Hezbollah, que tiene todo el equipo humano y el recurso para invadir desde el norte hasta el sur, y no es necesario ni siquiera lanzar bombas. ¿Por a quién le van a lanzar? Al norte del Israel, que ya está invadido, no van a poder. Entonces, la estrategia, y yo soy un simple especialista en comunicación que de vez en cuando converso con gobiernos. Ellos saben millones de cosas mucho más que yo y tienen ya la estrategia planificada. Y yo no soy tan inteligente como ellos. Ellos sí tienen una inteligencia y recursos. Entonces, la decisión ya está tomada hace un tiempo atrás, solamente que es en el momento adecuado, en el espacio correcto, seguramente ellos harán esas cosas. Porque una cosa más, nosotros tres somos americanos, somos personas nacidos en un continente de procesos muy cortos y somos muy cortoplacistas. Acá vamos de hablar de pueblos que son milenarios, de mucho tiempo, y ellos saben que esto es un proceso largo. Y fíjate que una de las ilusiones que tenemos los ciudadanos del mundo con este nuevo presidente en Estados Unidos es que se dedique a la guerra comercial y eso le baje a la escalada militar en el Oriente Medio y en Ucrania, porque al final el enemigo que busca enfrentar los Estados Unidos es China. Por eso esas amenazas de la guerra arancelaria de Trump desde hace tanto tiempo, y eso de alguna manera, sabiendo lo pragmático que puede ser un tipo que ha sido un gángster básicamente toda su vida, puede hacer que le parezca un mal negocio la guerra en Ucrania y se quiera orientar hacia esa guerra económica en China, o se dedique más a antes que Jorge, perdóname, Pablo, pegando tiros, ¿no? Perdóname, antes de ustedes. No pueden los Estados Unidos hacer guerra comercial porque no tienen recursos naturales, no tienen acero para hacer su revolución industrial, no tienen petróleo, ya no tienen carbón, no tienen. Entonces, no, amigo, Estados Unidos es inviable. Ya no pueden. China sí tiene esos recursos, perdón. Sí. Pablo y Hugo, tengo que irme porque estoy atrasado. Hay hermosos temas, hermosos, gracias, pero muy interesante. También tendríamos que hablar del Bitcoin, que ahora Trump también como hombre de negocio lo criticó, lo quiso aplastarlo, igual que Washington ahora quiere invertir, etcétera. Y todo eso tiene una lógica. Tengo que irme porque me reatrasé. Oye, la próxima invitación entonces en pocos días y nos hablas de tus 4 últimos libros, ¿te parece? Bueno, necesito ver pero nos vemos en cualquier momento. Jorge McFoot, Hugo Godoy. Los dejo conversando. Espero que nos veamos muy pronto, amigos. Un abrazo muy fuerte a los dos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gente, muchísimas gracias, de verdad, ambos. Gente, para el sábado, les voy a poner un video muy importante, que es una entrevista que le hace Chamel a Adrián Correa Flores, que es el director general de la Unidad de Planeación Minero-Energética de Colombia, para que entiendan. Eso es un video de 20 minutos, muy cortico, pero muy buena entrevista, contundente, espectacular. Este hombre además habla con una claridad impresionante, para que entiendan si tenemos o no gas, si tenemos o no petróleo,
qué le pasa a Colombia con la transición energética, cuáles son los cuentos, cuáles son los miedos, cuál es la realidad de la electricidad. O sea, una charla de 20 minutos en que ustedes van a aprender más que los que se pasaron no sé cuántos días estudiando durante años todos los bulos que ponía los medios hegemónicos sobre las crisis energéticas, sobre las energías limpias, etcétera, etcétera. Así que el sábado prometo ponerlo prontito para que lo vean y el domingo hacemos nuestro en vivo con Mauricio Jaramillo, que yo creo que esta vez no nos va a fallar. Así que muchísimas gracias a todos. Les deseo pues mucha fuerza, mucha resistencia. No es fácil asimilar todos los contenidos que han visto, que han escuchado ustedes hoy, sobre todo los que no estén acostumbrados al tema de la geopolítica. Yo les recomendaría marcar este video, compartirlo, fraccionarlo, sacar las partes, las píldoras que les interesen, pasarlo por WhatsApp, colaboren. Nosotros ya decimos La Tavera, le toca a ustedes ahora divulgar también este conocimiento. Muchísimas gracias a todos. Hasta siempre. Esto son palabras mayores.